El tema de esta noche es muy importante, porque el Señor Jesús dijo: ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Sabes, tú puedes lograr todo lo que este mundo te ofrece. Tú puedes tener una buena posición, una buena educación, puedes tener un buen trabajo, una buena familia, puedes tener todo lo que esta vida ofrece: fama, dinero, salud y posición social. Pero si pasas por este mundo y no logras lo más importante, que es la preparación para la vida eterna, de nada te habrá servido pasar por esta tierra. Será como un barco que cruza el océano, no deja estela. La marca desaparece para siempre. ¿Cuántos barcos no atraviesan el océano y se marca por un ratito y después como si nunca hubiera pasado? Así será tu vida si no aprovechas la oportunidad que Dios te da en esta tierra para prepararse para la vida eterna. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta noche al estudiar el importante tema sobre la salvación. Yo sé que ustedes han estado sentados, algunos por algún tiempo ya, así que les voy a dar la oportunidad que se pongan en pie conmigo para que podamos orar en esta hora y pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Inclinemos el rostro para orar. Nuestro Dios, una vez más invocamos tu nombre. Tú dijiste que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Tú dijiste que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Nosotros reclamamos el cumplimiento de esa promesa. Tú dijiste que nos hablarías a través de tu Espíritu Santo. Señor, pon palabras en mi boca, que no me escuchen a mí, sino que escuchen tu voz hablando a sus corazones. Que todo lo que yo diga en esta hora venga tan solo de tu santo libro, y que el Espíritu Santo aplique la verdad a nuestro corazón de tal manera que podamos ver fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título La pura verdad sobre la salvación. En cierta oportunidad vino un hombre a hablar con el Señor Jesús. Escogió venir de noche porque no quería ser visto. Era un hombre rico, era un hombre poderoso, era un hombre de mucha influencia en su nación. La nación judía estaba dirigida por un gabinete de 70 individuos. Se le llamaba el Sanedrín. Hasta el día de hoy, en Israel, si usted va, el grupo que dirige a toda la nación se llama el Sanedrín, es el grupo de los 70. Este hombre era uno de esos líderes de su nación, pero aparte de eso, era un hombre religioso. Era un hombre que anhelaba agradar a Dios. Buscaba toda manera de hacer la voluntad de Dios. Era exigente consigo mismo. Aceptaba lo que Dios decía en su palabra, pero quería ir más allá todavía. La Biblia dice que pertenecía, y la nación judía, la religión judía, estaba dividida en varias facciones. Unos se llamaban los saduceos,
los saduceos eran más bien el ala liberal, como hoy en día, que hay liberales y hay conservadores, ¿no es cierto? Los saduceos eran el ala liberal. Luego había un grupo que se llamaban los esenios. Había otro grupo que se llamaban los escribas. Pero el grupo más numeroso y el más estricto de todos era el grupo de los fariseos. Para nosotros hoy en día la palabra fariseo tiene casi una connotación de un fariseo, un hipócrita, ¿no es cierto? Cuando queremos hablar despectivamente de alguien, como que es muy estricto, decimos es un fariseo. Pero los fariseos eran la secta más estricta del judaísmo porque querían alcanzar la salvación. Y este hombre tenía muchas preguntas en su mente. Había nacido como judío. Los judíos eran en esa época el pueblo escogido de Dios y se creían mejor que todos los demás pueblos porque eran descendientes de Abraham. ¿Acaso no le había dicho Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿No eran ellos mejor que los demás? O a lo menos así se consideraban. Creían que por tener el conocimiento de la palabra de Dios, que por conocer la ley de Dios, eran diferentes a todos. Los demás los trataban, bueno, poco menos que con desprecio. Es más, se referían a los demás como los inmundos. Así decían de todo el que no era judío. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a Cornelio y le dijo: yo jamás me he juntado con común o inmundo? Para los judíos, el que no era judío era gentil, y la palabra gentil era lo mismo que decir perdido. Este hombre vino a Jesús de noche porque quería tener una entrevista con él. Lo que estaba en su mente era la salvación. Si yo me esfuerzo tanto en mi vida, ¿podré estar seguro de que me voy a salvar? Para el fariseo creía que la religión tenía que ver con obedecer a Dios y guardar su ley. Pero como obviamente todos desobedecemos y cometemos errores y faltas, las faltas y los errores que cometemos se balancean con las cosas buenas que hacemos. En otras palabras, cuando Dios vaya a juzgar, creían los fariseos, Él tiene una balanza. Pone en la balanza todas las cosas malas que tú hiciste y luego pone en el otro lado todas las cosas buenas que tú hiciste. Y si la balanza se inclina para el lado de las cosas buenas, te salvaste. Pero si la balanza se inclina para el lado de las cosas malas, te perdiste. En otras palabras, tienes que hacer más bien que mal si quieres salvarte. Pero algunos pecados son más graves que otros para el fariseo. Algunos pecados pesan más que otros. Por lo tanto, nunca sabes si hiciste suficiente bien para contrarrestar el mal que has hecho. ¿Cuántas obras buenas tienes que hacer para contrarrestar aquello malo que hiciste en tu vida? Y sabes, aunque nosotros decimos, está duro eso, muchas veces inconscientemente creemos que la salvación es exactamente así. Si tú le preguntas a alguna persona, si hoy te fueras a morir, si esta noche te acuestas y mañana no te levantas, ¿estarías seguro de estar salvo? Would you be sure? ¿Qué te daría esa seguridad? Es más, si tú paras a una persona por la calle y le preguntas, si te mueres hoy y tienes que comparecer ante Dios, y Dios te dice, ¿quieres entrar al reino de los cielos, a la vida eterna? ¿Qué crees que te da derecho para entrar aquí? ¿Qué le contestarías?
Fíjate la pregunta. Si Dios te preguntara, no ahora el hombre, porque al hombre podemos engañar, ¿verdad? Pero a Dios no podemos engañar. Si Dios te preguntara a ti, ¿quieres entrar en la vida eterna? Dime, ¿qué te da derecho a entrar aquí? ¿Qué le responderías? La mayoría de las personas en la calle dirían, bueno, Señor, tú sabes, yo no soy muy bueno, pero he tratado. No le hago mal a nadie. Así dice la gente. No le hago mal a nadie. No me meto con lo ajeno. Trato de hacerlo mejor. Tengo mi familia decentemente. He cuidado a mis hijos. Bueno, quizás algunas veces he hecho algunas cositas que no debiera hacer, pero la mayor parte de mi vida ha sido buena. Déjame entrar. Fíjense que esa es la mentalidad. La mentalidad del fariseo todavía persiste. Si me quiero salvar, y no vayamos a la gente de la calle, vayamos a la gente ahora de la iglesia. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué crees que te da derecho a la vida eterna? Bueno, si le preguntas a un adventista, te va a decir, yo guardo el sábado, yo pago el diezmo, no le hago mal a nadie. Dios me tiene que salvar porque yo le he servido toda la vida. Me acuerdo una vez que un pastor muy querido se enfermó y me tocó estar presente en un servicio de ungimiento para él, como dice la Biblia, y yo creo en el ungimiento. Creo que Dios sana a las personas. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pues ahí estamos. Pero otro pastor estaba orando por este pastor que había servido al Señor por muchos años. Tenía un tumor en el cerebro. Yo me acuerdo la oración del pastor, le decía, Señor, este siervo tuyo te ha servido por tantos años, ha sido vegetariano y un tumor en la cabeza. Sánalo, Señor, porque esto te conviene a ti, le dijo el pastor al Señor, porque eso es un mal testimonio para ti. Mira, un hombre que te ha servido toda la vida, ¿y cómo tú vas a dejar que se muera así? Y yo como que me iba a abrir un ojito para ver, porque el pobre hombre estaba en la cama y este pastor orando así, pero lo hacía sincero, ¿saben? Porque lo quería, él quería mucho a este pastor y le estaba hablando a Dios con el corazón. Le estaba diciendo, mira, Señor, este hombre te ha servido tantos años y tú permites que le venga un tumor en la cabeza. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos de esa manera? Que Dios nos debe algo a nosotros y nosotros le hemos servido. Y que tenemos derecho a ciertas cosas porque nos hemos privado de otras. Porque si no, pues ¿para qué entonces vivimos la vida que vivimos? Mejor comamos y bebamos, dice la Biblia, que mañana moriremos. Así cree el necio. Mira, y hasta está en la Biblia. Busquen en el libro de Malaquías. En Malaquías, miren cómo habla la gente. Y Dios es el que se queja de esta manera de pensar. Malaquías capítulo 3, dice el versículo 13 en adelante. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Oh, dice el Señor, vosotros habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos ahora pues, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y Dios dice, es violento lo que ustedes están hablando contra mí. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos lo mismo? ¿De qué sirve que yo le sirva a Dios? Guardo su ley, no voy al cine, no voy a los bailes, no hago esto, no hago aquello. Y mira, a los malos les va mejor que a mí.
Los sinvergüenzas allá prosperan. Y mírame a mí. Esa es la mentalidad del fariseo. Aunque nos cueste reconocerlo, el fariseo cree que tiene ciertos derechos, porque él le ha servido a Dios. Él es mejor que otro, porque el otro vive una vida perdida, pero yo me he estado esforzando para hacer lo que Dios manda. Por lo tanto, Dios tiene que salvarme. Así pensaba este hombre que vino a hablar con Jesús. Vamos a la historia. Está en San Juan, en el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre de influencia. Y sabemos que era muy rico también, porque más adelante, cuando él se convirtió, él trajo 300 libras de nardo para ungir el cuerpo de Cristo cuando él murió. ¿Saben lo que son 300 libras de nardo? Cada libra, cada onza de nardo costaba 100 denarios. Nardo es un perfume concentrado, 300 libras. Si una onza costaba 100 denarios, saquen la cuenta, no nos podemos imaginar la cantidad de dinero que este hombre invirtió. Cuando usted va a ungir el cuerpo de una persona que ha muerto en la costumbre judía, se necesitan entre 10 y 15 libras de perfume para preparar el cuerpo para la sepultura. Y eso es bastante, eso es los ricos. Los pobres con media libra. Pero los ricos usan entre 10 y 15 libras. Pues Nicodemo no trajo 10 ni 15 libras para ungir el cuerpo de Cristo. Trajo 300 libras. ¿Cómo las trajeron? En carretilla, yo creo. Para que ustedes vean el dinero que tenía este hombre. Estamos hablando de miles y miles y miles de dólares que él invirtió para el cuerpo muerto de Cristo. Pero vamos a regresar en la historia. Era fariseo. ¿Cómo pensaban los fariseos? Déjenme leerles. Ahora volvemos a la historia de Nicodemo, pero les voy a leer la historia de otro fariseo que se llama Saulo. Saulo de Tarso. En el capítulo 3 de Filipenses, aquí habla el fariseo. Dice así. Esto es Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Saben lo que quiere decir eso? Nadie me puede a mí decir, tú hiciste tal o cual cosa, porque yo, según la ley de Dios, no he faltado. Ahora, no crean que está hablando de más. En verdad, los fariseos vivían de tal manera que querían agradar a Dios y guardaban la ley estrictamente. Se comparaban cada día con la ley y decían, hoy no maté, hoy no robé, hoy no levanté falso testimonio, hoy no mentí, hoy no blasfemé el nombre de Dios, hoy no me postré delante de ninguna imagen, no soy idólatra. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros? Esa es otra mentalidad.
O sea, es la mentalidad del fariseo. Otro ejemplo de la mentalidad del fariseo. Yo ayuno 2 veces por semana. Pago el diezmo de todo. Guardo el sábado. Te doy gracias que no soy como los otros. ¿Quiénes eran los otros? El publicano que estaba ahí. Porque dice el Señor Jesús que el fariseo pasó al frente y delante de todos oraba, mientras que el publicano se sentó en la última banca y lo único que sabía decir era: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice: ese salió perdonado antes que el otro, porque el otro se creía que él merecía la salvación, mientras que el otro, el publicano, decía: soy pecador. Volvamos a la historia de Nicodemo, ahora que entendemos cómo pensaba un fariseo. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué creen que vino de noche? Exactamente, porque este maestro de Galilea, aunque era impresionante, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, estoy seguro que yo hubiera ido a escuchar a este hombre, porque tenía una fama que había corrido por todas partes. No había gente que no hubiera escuchado el nombre de Jesús. Hacía milagros, sanaba enfermos, hacía caminar a los paralíticos, daba vista a los ciegos y hasta decían que había resucitado a un muerto. Nicodemo quería ir a hablar con él, pero más lo que le impresionaba a Nicodemo eran las enseñanzas de este hombre, tan diferentes a lo que él había escuchado. Quería hablar con él, pero como era un maestro popular y él era un fariseo, tenía miedo de que lo vayan a identificar con este maestrito de Galilea. Yo, el que soy miembro del Sanedrín, que soy fariseo, que me vean hablando con este maestro, van a pensar que yo soy de sus seguidores también. Así que vino ¿de qué? De noche, para que no lo vieran. Y le dijo: maestro, rabí. Y saben, en hebreo, maestro se dice rab, rabbi, rab en hebreo, pero rabí quiere decir mi maestro. Es una expresión respetuosa para decir mi maestro. Sabemos, sigue diciendo, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahora noten, muy cuidadoso en la elección de sus palabras. Mi maestro, respeto. Sabemos, no yo, se incluye entre los demás, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios. Dale un punto ahí. Reconocía que Jesús era venido de Dios como maestro. No le reconocía como el Hijo de Dios, no le reconocía como el Mesías, sino como un gran maestro. Y sabemos que eres venido de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Así piensa el ser humano. ¿Se acuerdan la primera noche de nuestra conferencia? Cuando vimos que hasta el diablo puede hacer señales y milagros. Pero la gente se traga el anzuelo con carnada cuando ve algo milagroso. Cuando ve un milagro dicen: tiene que ser de Dios. Porque si no fuera de Dios, ¿cómo se sana la gente? Nicodemo pensaba de la misma manera. Tú vienes de Dios por los milagros que haces. Jesús le fue directo al corazón porque él leía los pensamientos. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores a la historia de Nicodemo, los últimos versículos, dice en el versículo capítulo 2, versículo 23 y 24: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos
porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro del hombre. La gente lo seguía por los milagros que hacía, pero Jesús no se creía de ellos, porque él conoce el corazón. Por eso cuando Nicodemo vino y le dijo: Maestro, eres de Dios por las señales que haces, Jesús no se creyó de eso. Se fue directo al corazón, al verdadero motivo que traía Nicodemo al hablar con él. Y como él conoce el corazón de los hombres, casi da la impresión cuando tú lees la historia que Jesús le cambió el tema. Pero no le cambió el tema, le fue directo al verdadero tema que lo traía a él allí, porque él conocía su corazón. Y de igual manera, Dios conoce tu corazón en esta noche. No es casualidad que tú estés aquí en esta noche. Dios te trajo porque Él conoce tu corazón. Hay muchos lugares donde tú podrías estar en esta noche, un sábado por la noche, imagínate, que en una iglesia. Hay muchos lugares donde tú podrías haber ido a divertirte o estar tranquilo en tu casa frente a un televisor, pero escogiste venir aquí. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón, porque Él sabe que tú estás buscando algo mejor, estás buscando el camino a la salvación. Y así vino Nicodemo y Jesús le dice: déjame decirte algo, Nicodemo, te digo la pura verdad. Voy al grano. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba haciendo todo lo que él hacía porque él quería ser salvo, quería ver el reino de Dios. Pero por más que tratara, no podía. Paremos ahí un momentito y vamos a ver el testimonio del mismo fariseo que les hablé antes. Se llama Saulo de Tarso. Vamos a leer el testimonio de él en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Miren qué interesante lo que dice Pablo, hablando de él como fariseo. Esto es Romanos capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Dice así: porque sabemos, igualito que como hablaba Nicodemo, sabemos que eres venido de Dios. Porque sabemos, dice Pablo, que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si yo hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el qué, el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren cuál es el problema del ser humano. Por más que tú quieras, por más que trates de vivir una vida buena, ¿cuántas veces no te has propuesto? Yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, voy a tratar diferente a mi esposa, voy a tratar diferente a mis hijos. Ya no voy a pensar en esas cosas que pienso, ya no voy a perder mi tiempo en las cosas que pierdo tiempo. Yo quiero ser diferente y tú te lo propones y tratas, pero no puedes. Caes en la misma rutina, en el mismo
mismo círculo vicioso. Y no hablemos de vicios, porque cuántas veces aquel que tiene un vicio dice, ya no lo voy a hacer más. Y no puede. Trata y no puede. Algunos que tienen un poquito más de fuerza de voluntad logran algunos cambios, pero son cambios externos. El hombre y la mujer aprendemos a aparentar. Déjenme que les hable con la pura verdad. Cuando tenemos algo contra otro en el corazón, no es fácil cambiar. La cultura nos enseña a tener ética. Pero resulta que tú no tragas al jefe ese que tienes. Pero llegas al trabajo y dices, buen día, señora, ¿cómo está? Pero por dentro está diciendo, maldita que se muera, la vieja esta. Podemos vivir de cierta manera para no meternos en problemas con la ley. Pero por dentro somos rebeldes. Hacemos cosas para ser vistos. Pero ay, si conocieran nuestros pensamientos, lo que somos realmente por dentro. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, por más que tú trates, Nicodemo, y acabamos de leer, quiero hacer lo bueno. Nicodemo era sincero, no era un hombre malo, era un hombre genuino, estaba tratando con todas sus fuerzas de vivir una vida que fuese aceptable delante de Dios, para que la balanza se fuera para su lado y si le tocaba morir, que estuviera seguro. Pero cuántas buenas obras tenía que hacer para cubrir lo malo que había dentro de él, porque él sabía lo que había dentro de él. Y Jesús le dice, Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Jesús fue a la raíz, él fue al fondo del problema. No trató con los síntomas, se fue al problema en sí, a la raíz. Porque él mismo, el Señor Jesús, dijo dónde está el problema. El problema no está en nuestro comportamiento, el problema está en lo que nosotros somos. Fíjense, a veces decimos, bueno, ese árbol da manzanas porque es manzano, o es manzano porque da manzanas. ¿Cómo es la cosa? Un árbol, ¿es manzano porque da manzanas o da manzanas porque es manzano? Y si no da manzanas, ¿es manzano? Sí, es manzano. El palo de mango no es mango porque da mangos porque es mango. Y de igual manera nosotros hacemos lo malo porque tenemos el mal en nosotros. No es que somos malos porque hacemos lo malo, fíjense. No somos malos porque hacemos lo malo, al contrario. Y lo voy a poner en palabras más directas, teológicas. Yo no soy pecador porque cometo pecado. Al contrario, cometo pecado porque soy pecador. El problema no es en el behavior, en el comportamiento, no es en lo que yo hago, el problema es en lo que yo soy por dentro. Si tengo pensamientos impuros, si tengo cosas malas en mí, mal carácter, reacciono mal cuando se me enfrentan, si soy egoísta, si soy avaro, si me gusta el dinero, todo eso no es el problema es lo que yo soy por dentro, porque dice el salmista, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Miren lo que dice el Señor Jesús, creo que está en San Marcos, en el capítulo 7, San Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, dice así, pero Jesús decía,
porque lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro, versículo 21, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Lascivia son pensamientos morbosos, como decía el pastor Williams esta mañana, ¿no es cierto? El pensamiento del hombre es continuamente el sexo. El sexo. ¿Saben qué dicen los que estudian la mente humana? Y no se sorprendan ahora, que de cada 10 pensamientos en la mente del hombre, 9 son sexuales. Bueno, ese es el hombre, no la mujer, ¿verdad? De dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Porque hay pecados más refinados que otros. Hay pecados más sociales que otros. Nosotros condenamos al borrachito. Ay, miren, pobrecito ese tirado ahí en la calle. Condenamos al adúltero, aunque hoy en día no es tan grave como antes, ¿verdad? Condenamos al ladrón, ese sí, que se vaya a la cárcel. Pero ¿y el soberbio? ¿Y el orgulloso? La soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro, dice el Señor Jesús, salen. Y estas son las que contaminan al hombre. El problema está dentro de nosotros. El pecado mora en mí, dijo Pablo. ¿Y cómo solucionamos este problema? Jesús dice, ¿necesitas qué? Nacer de nuevo. Si Él está diciendo que tenemos que nacer de nuevo, es porque hay algo malo con nuestro primer nacimiento. What's wrong with our physical birth? ¿Qué tiene de malo en nuestro nacimiento físico? Jesús lo dice en el versículo que sigue, en el 6. Lo que es nacido de la carne es carne. No puedes cambiar eso. Nos espantamos porque acabo de decir que 9 de cada 10 pensamientos del hombre son de carácter sexual. ¿Cómo fuimos concebidos? Desde el momento en que fuimos concebidos fue por un acto carnal. La vida en este mundo la recibimos por un deseo carnal de un hombre y una mujer. Y aunque no nos guste, you wouldn't be here if it wasn't because your daddy and your mommy had a sexual desire. Esa es la verdad. Might as well recognize it. La razón por la que tú y yo estamos aquí es porque un hombre y una mujer tuvieron un deseo carnal. Por eso dice el salmista en el Salmo 51, el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué somos como somos? Porque lo heredamos, porque traemos. Y miren, el pecado viene en nosotros aún, en los niños inocentes, chiquititos, usted lo ve. A veces pensamos que, bueno, cuando el niño crece aprende a hacer lo malo. Cuidado, lo malo lo trae por dentro. ¿Sí o no? O la gente a veces quiere decir, ay, qué lindo, son tan inocentes los niños. Y no estoy diciendo que sean feos, son bonitos. Pero déjenme decirles, una de las primeras cosas que aprende un niño, después de decir mamá o papá, es mío, mío.
El egoísmo lo traen. ¿Por quién le enseña al niño a decir mío, mío? ¿Quién le enseña a hacer un berrinche? Cuando no consigue lo que quiere. Oigan, y desde que nace, todavía no sabe ni hablar, ni expresarse, pero pega unos gritos cuando no le dan lo que él quiere. El egoísmo lo traemos por dentro. Nacemos en pecado. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso se pasa a través de los genes. Y heredamos muchos de nuestros padres, ¿saben? Aunque no nos guste reconocerlo, más bien heredamos más lo malo que lo bueno. Miren, siempre se marca más lo negativo. Es triste, pero es así. Heredamos lo malo. Igualito que su abuelo. Y es cierto. Es cierto. Eres la copia de tu papá. Y es cierto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Versículo 4. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y aun si pudiera volver a meterse en el vientre de su madre y volver a nacer, ¿de qué le serviría? ¿Lo que es nacido de la carne? Carne es. Por eso Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se logra esto? Did you have anything to do with your birth? ¿Tuviste tú algo que ver con tu nacimiento físico? ¿Tuviste algo tú que ver con eso? Tú pediste como querías, ¿verdad? Pusiste tu orden allí: quiero ojos azules y pelo enrulado. You had nothing to do with it. Ni pediste nacer, ni tuviste nada que ver, pero viniste a este mundo. En el nacimiento espiritual, el hombre no lo puede hacer por sí mismo. Así como no puedes tú fabricarte a ti mismo, necesitas un papá y una mamá que te den la vida. En el nacimiento espiritual, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se necesita un poder exterior, fuera de ti mismo, para que haga ese milagro en tu vida. Ninguno puede lograrlo por sí mismo. Y aquí mejor que te convenzas. No importa cuánto trates tú de cambiar. La educación puede ayudar. Decimos: es que ese es un patán. Ese es un guajiro, dicen los puertorriqueños. Ese es un indio. Y nos hablamos despectivamente de una persona que no tiene educación. En cambio, si es refinado, dicen: mira, esa persona es educada. La educación puede cambiar el comportamiento exterior,
nos pueden enseñar a actuar correctamente ante la sociedad, pero la educación no cambia el corazón, no cambia los deseos del corazón. El problema está dentro de nosotros. Por eso Jesús dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, pensamientos morbosos, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tú dices: pastor, pero esa lista está bastante grave, ese prontuario está largo. Gracias a Dios que yo no soy un idólatra. Are you sure? Cualquiera que pone cualquier otra cosa delante de Dios es un idólatra. El egoísmo es idolatría. La avaricia, dice el apóstol Pablo, es idolatría. Oh, sí. Así mismo dice: los avaros que son idólatras. Búscalo, eso creo que está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, dice el versículo 3 y 4: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es ¿qué? Idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tú dices: yo no soy idólatra, yo no me he postrado delante de ningún pedazo de palo. Pero te postras delante de yours truly. El orgullo es idolatría, la avaricia es idolatría. El que pone el dinero por delante de Dios es un idólatra. Y tú me dices: bueno, pastor, está bien, pero lo que no soy es adúltero. Mi suegro decía, ya murió mi suegro, pero decía: todos los hombres son santos de aquí para arriba. Ustedes saben a lo que me refiero. Y ni de aquí para arriba, porque el problema está en la mente. El Señor Jesús dijo que el que mira a una mujer y la desea, ya pecó con ella en su corazón. Dice: bueno, está bien, ese no lo toquemos porque ese está un poquito difícil, pero una cosa sí, yo no soy asesino. Y ahí sí le puedo garantizar que yo nunca he cometido homicidio. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Mira, busca lo que dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Primero vamos a leer el 27 y después vamos a volver a leer sobre el homicidio. Primero leamos del adulterio lo que acabamos de decir. Oísteis que fue dicho, Mateo 5, 27, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Tú dices: ok, está bien, dejemos ese. Pero homicidio, asesino, eso no soy yo. ¿Estás seguro? Mira el versículo 21. Oísteis que fue dicho,
no matarás. Y cualquiera que mata será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga estúpido a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Nunca mataste a nadie? Con solo enojarte contra tu hermano es como si lo hubieras matado, porque la antesala al homicidio es el enojo. Para que tú mates a una persona, primero te tienes que enojar. Es lo mismo. Si no llegas a matarla, será porque tienes miedo de ir a la cárcel. Pero cuando alguien dice, ojalá te mueras, estás deseando la muerte. Si estuviera en tus manos, le quitarías la vida. Dice, bueno, pastor, ya usted nos fregó a todos. Yo estoy incluido. No hay justo ni siquiera uno. Miren lo que dice San Pablo en Romanos. Está tremendo esto. Romanos, en el capítulo 2. Dice, por lo cual, versículo 1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Muy fácil señalar al otro, pero mira, cuando tú señalas a otro, tienes 4 que te señalan a ti. ¿Cómo tú juzgas a otro? Dice, cuando tú haces lo mismo. Y mira lo que él dice. Versículo 17, primero les habla a los judíos. Y les dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley. Te glorías en Dios. Y conoce su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo que es mejor. Tú te crees más, ¿verdad? Porque los judíos, como ya dijimos, se creían superiores a los demás. Sigue leyendo. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas toda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser nada. La circuncisión era la señal de que era parte del pueblo de Dios. Nosotros diríamos hoy en día bautismo. ¿Te bautizaste? ¿Y de qué te sirvió? ¿Sigues haciendo lo mismo? El nombre de Dios es blasfemado por causa de los cristianos. ¿Sí o no? La gente de afuera dice, mira, y ese es cristiano, yo mejor no soy nada. Así mismo dice la gente. Cuando ve cómo se comportan, cómo nos comportamos los que decimos ser cristianos. ¿De qué te sirve haber sido bautizado? Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será
tenida su incircuncisión como circuncisión. Si el que está en el mundo, que no ha sido bautizado, vive más sanamente y da un mejor ejemplo que tú, no le va a contar Dios a ese más que a ti que te bautizaste, porque algunos dicen, no, pero yo soy bautizado, yo ya tengo garantizado el cielo, ya voy en órbita, ya estoy seguro que voy para allá. ¿De qué te sirve si no hay un cambio en tu vida? ¿De qué te sirve si sigues siendo lo mismo que antes? Ya miren, no lo voy a leer todo, nomás voy al versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los otros? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo ¿qué? Pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Esa es mi pregunta para ti en esta noche. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Tú quieres saber cómo nacer de nuevo? ¿Te interesa? Si no naces de nuevo, no entras en el reino de los cielos. No importa que estés bautizado. Hay mucha gente que está bautizada, pero nunca ha nacido de nuevo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Les dieron una remojada. Pasaron por el bautismo, pero el bautismo no pasó por ellos. Siguen siendo los mismos diablos que antes. Eran mentirosos antes de bautizarse, siguen siendo mentirosos después de estar bautizados. Eran maldicientes y de boca sucia antes de bautizarse y siguen siendo los mismos boca sucia después del bautismo. Eran avaros, les gustaba el dinero y después que se bautizaron, es como aquel que se fue a bautizar. Digo, espera un momentito, pastor. Se metió la mano y sacó ahora sí bautíceme. Con la billetera afuera, ¿verdad? ¿De qué sirve que digamos que somos cristianos si no ha habido un cambio en nosotros? Por eso Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. Ahora puede ser que tú digas, bueno, y realmente esto es importante. Mira que si será importante, que tú puedes estar en la iglesia y estar perdido. Peor el que está allá afuera. Por lo menos tú estás aquí esta noche. Pero ¿sabes lo que dice el Señor Jesús? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor prefiere que tú estés allá afuera, frío, antes que estar en la iglesia y tibio. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Es mejor estar en el mundo frío que estar en la iglesia y tibio. Él lo dice, no yo. Ojalá fueses frío. ¿Cómo el Señor puede decir ojalá fuese frío? Porque a lo menos el que está allá afuera sabe que está mal. Ese no se hace falsas expectativas y falsas esperanzas. El que está allá borracho, viviendo la vida perdida en homosexualismo, en drogas, en adulterio, en fornicación, ese sabe que bueno, si me muero me morí y me perdí. Si me voy a salvar tengo que cambiar mi vida. Por lo menos no
se está haciendo ilusiones. Pero lo triste es el que está en la iglesia, que dicen, bueno, yo no soy como los otros. El fariseo, ¿verdad? Te doy gracias, Señor, que no soy como los otros, adúlteros, fornicarios. Yo pago el diezmo, yo guardo el sábado, yo ayuno. Y Jesús dice, este salió igualito como que entró. Pero el otro que estaba diciendo, Señor, ten piedad de mí que soy pecador, ese salió perdonado antes que el que se creía justo. Mira, mi hermano, no importa que estés en la iglesia, si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, si no hay un cambio en tu vida, si sigues siendo lo mismo que eras antes, entonces, ¿por qué te haces ilusiones? Lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús te dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo? Es un milagro de Dios. No lo puedo yo explicar, porque si yo pudiera explicar esto, podría explicar cómo nació una criatura y se gestó en el vientre de una mujer sin que un hombre pusiera su semilla. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Cómo yo puedo explicar cómo Jesús nació del vientre de una virgen? ¿Se puede explicar eso? ¿Humanamente es eso posible? No. Pero la Biblia dice que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice. ¿Tú quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer del Espíritu. ¿Y quién es el único que nació en esta tierra del Espíritu? Todos los demás hemos nacido ¿de qué? De la carne. Entonces, si vamos de vuelta y vamos a terminar ya San Juan capítulo 3, mira lo que Jesús le responde a Nicodemo. Nicodemo le dice en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? How can this happen? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si te he dicho las cosas terrenales y no me crees, ¿cómo me creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nicodemo, ¿quién más te puede decir de esto? Si el único, fíjense lo que dice, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Yo no puedo hablar del nuevo nacimiento, de nacer del Espíritu Santo, si yo no lo he experimentado. Jesús había nacido del Espíritu y le dice, ¿tú quieres saber? Mira, yo te hablo de lo que sé, porque yo sí nací del Espíritu. Pero si te digo las cosas terrenales y no me crees, ¿cómo me vas a creer las cosas espirituales? Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Tú quieres saber cómo nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo? Mira, yo soy el único que te puedo decir de eso, pero no me quieres creer. Y yo te digo a ti en esta noche, si tú no quieres aceptar lo que Jesús dice, sigue viviendo tu vida, go on, live your life. No pierdas tu tiempo. O aceptas lo que el Señor dice en su palabra, o te pierdes. Y no me pidas que te lo explique, porque yo no tengo explicación. No puedo explicar cómo una persona nace del Espíritu, porque no se puede explicar humanamente hablando. Imposible. Así como yo no puedo explicar cómo nació un hombre de una mujer que no tuvo contacto sexual con un varón, porque así dice la Biblia, que no la había conocido, pero salió embarazada. ¿Cómo puede una mujer salir embarazada sin haber tenido relaciones con un hombre? Pero se gestó una criatura en su vientre y esa criatura se llamó el Santo Ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, así como yo no puedo explicar, porque para que una criatura se forme, se necesitan 23 cromosomas que pone
óvulo femenino y 23 cromosomas que pone el espermatozoide masculino. Y sin eso no puede haber vida. Pero Jesús nació sin la parte del hombre. Ahora, ¿lo creo? Sí. ¿Y por qué lo creo? Porque está aquí. Aunque no lo puedo explicar, lo acepto porque Dios lo dice. Y te digo, hay muchos religiosos hoy en día que no creen en el nacimiento virginal de Cristo. No creen. Dicen, eso es imposible. Yo lo creo porque Dios lo dice. Y de la misma manera yo creo que Dios puede hacer el milagro de gestar, de formar en ti una nueva criatura si tú se lo pides. Y leo mi último versículo, mi último en esta noche, porque todavía mañana vamos a ver algo más interesante aún. Ahora estamos viendo lo que es nacer del Espíritu. Mañana vamos a ver lo que es nacer del agua, la pura verdad sobre el bautismo. No más, no te asustes. ¿Ok? Pero la Biblia dice que el bautismo no te puede salvar. Eso lo dice la Biblia, el bautismo no te salva. Pero Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no hay ninguna contradicción. Mañana les voy a explicar cómo es eso. Si el bautismo no salva, ¿por qué para salvarse hay que bautizarse? Es lo mismo que decir, la ley no te salva. Pero para salvarte tienes que guardar la ley. Wow, parece una contradicción, pero es cierto. Y se los voy a mostrar por la Biblia. La ley no te salva. Pero si quieres salvarte, Jesús le dijo, cuando el joven rico le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, ¿guarda qué? Los mandamientos. Y él no mintió. Si Jesús dice que para salvarse hay que guardar los mandamientos, hay que guardarlos. Pero eso no te salva. Está raro, ¿verdad? Pues mañana vamos a ver la verdad del bautismo. Pero vamos a leer nuestro último versículo esta noche, San Juan, capítulo 1. San Juan 1. Dice el versículo 11, 12 y 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Noten esta partecita. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Aquí está el secreto. Si tú quieres ser engendrado, no de carne, ni de voluntad de hombre. Y ya vimos aquí, todos los que estamos aquí, sin excepción, nacimos por voluntad de varón. Pero si Dios me está diciendo, tú quieres nacer no de hombre, no de sangre, sino de Dios, hay dos requisitos. Sencillo, fácil. Y a veces porque es tan fácil, la gente dice, imposible. Eso no puede ser, tan sencillo. Número 1, creer. A todos los que creen en su nombre. Y número 2, recibirle. A todos los que le recibieron. Hay dos requisitos para nacer del Espíritu. Y aunque son tan sencillos y la gente dice, pero no puede ser, nomás eso. You better believe it. Mejor que lo creas porque está escrito aquí. Y no hay otro camino. O aceptas esto o te pierdes. Necesitas creer en su nombre. Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús, mira,
En el nombre de Cristo hasta los demonios tiemblan y salen huyendo. Con pronunciar ese nombre, algo sucede. No me digas qué, pero yo he visto en el nombre de Jesús a un niño con fiebre y que se le va la fiebre. Yo he visto en el nombre del Señor Jesús a una persona que está muerta prácticamente. Eso le pasó a mi padre. Doble derrame cerebral, doble embolia pulmonar y 2 ataques al corazón en el mismo día todo. Cualquiera está muerto con eso. Y oramos en el nombre del Señor Jesús. Estaba todo entubado, 14 días en coma. Y nos arrodillamos al lado de su cama a la 1 de la mañana porque el médico de la familia, que es familiar nuestro, nos llamó y nos dijo: se va, esta noche no pasa. Le tuvieron que meter la máquina para volverlo. Le tuvieron que poner los tubos para respirar porque ya no respiraba solo. Se le paró el corazón 2 veces. Se le metió un coágulo y le creó una embolia porque resulta que como tuvo un derrame cerebral, le dieron un líquido para licuar la sangre, para disolver el coágulo, y eso le creó otros problemas. Primero le habían dado un líquido para coagular porque tenía abierto el cerebro y eso le creó el coágulo. O sea que una cosa trajo. Miren, no les voy a contar la historia, solamente les digo esto. En el nombre del Señor Jesús oramos por él. Y cuando terminamos de orar, 14 días en coma, mi papá abrió los ojos y dijo: gracias. Y a la mañana siguiente estaba diciendo: me tienen muerto de hambre en este hospital, no me dan nada para comer. En el nombre del Señor Jesús yo lo vi sanar. Yo creo en el poder en el nombre de Cristo. Y ese mismo nombre, la Biblia dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, pero tú tienes que creer. A los que creen en su nombre, primer requisito, creer. ¿Tienes suficiente fe para creer? Entonces todo te es posible. Pero si no crees, ahí te quedaste. Y segundo, recibirlo. ¿Por qué? Porque Dios no va a salvar a nadie por la fuerza. Dios no va a hacerte nacer de nuevo por la fuerza. Hay algunos seres humanos que aún su primer nacimiento fue una violación. Hay algunos que vienen a este mundo no porque lo quisieron, sino porque la violaron. Triste, pero así es. Dios no es ningún violador. Dios no va a crear en ti un nuevo ser, no te va a hacer nacer de nuevo a menos que tú consientas. Por eso dice: a los que le recibieron. Y para eso tú tienes que decirle: Señor, yo creo en ti, número 1, y segundo, te recibo. Ustedes han escuchado que los pastores todos decimos: necesitas recibir al Señor Jesús como tu Salvador personal. Y a veces no entendemos lo que es eso. Mira, es así de sencillo, es decirle: Señor, yo soy pecador y reconozco que estoy perdido. Reconozco que no puedo cambiar por mí mismo, pero yo quiero salvarme. Quiero que tú entres en mi vida y hagas ese milagro porque yo no lo puedo hacer. Te acepto, Señor. Entra en mí y cámbiame. Y si tú le dices eso al Señor, te garantizo que sucede el milagro. Y tú dices: ¿un milagro? Oh, si aquí yo llamara a un hombre paralítico y le dijera: en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda, ustedes saldrían aquí diciendo: ¡wow! ¡Qué tremendo! Mira ese hombre que estaba paralítico y salió caminando. Pues aquí Dios puede hacer un milagro más grande que ese. Porque el milagro más grande es cambiar el corazón de un ser humano. Y yo no lo puedo hacer, lo hace Cristo. Pero tú tienes que creer y tienes que pedírselo. Tienes que recibirlo. ¿Quieres? ¿Quieres? No me mires así como diciendo: ya yo me bauticé.
Porque tú puedes estar bautizado y mojadito, pero no haber nacido de nuevo. ¿Quieres? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres que el Señor de verdad te transforme? ¿De qué te sirve estar en la iglesia? Mejor te vas al mundo, goza de la vida. Porque si vas a estar aquí y luego te vas a perder porque nunca naciste de nuevo, es mejor gozar de la vida. Pero si tú quieres ser salvo, necesitas nacer de nuevo. Y no te lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. You better be born again. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Así de sencillo. Así de sencillo. Recibirlo, pedirle, aceptarle y creer en su nombre.